Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que dentro de cada una de tus células hay una pequeña máquina molecular que actúa como un copista incansable, traduciendo instrucciones genéticas para que tu cuerpo funcione? Esa máquina se llama ARN polimerasa, una enzima fundamental para la vida, y es tan eficiente que podría compararse con una impresora 3D programada para construir herramientas precisas a partir de un plano digital, pero en lugar de plástico o metal, trabaja con un material aún más extraordinario, el ARN, la molécula que convierte las instrucciones del ADN en las acciones concretas que tu cuerpo necesita para sobrevivir. Imagínate que el ADN es un inmenso libro de recetas guardado en una biblioteca. Este libro contiene las instrucciones para preparar cada plato o proteína que tu cuerpo necesita. Pero como el libro es demasiado valioso para sacarlo de la biblioteca, el núcleo de la célula, necesitas hacer copias de las recetas que vas a usar. Aquí es donde entra la ARN polimerasa, actuando como un copista que transcribe las recetas del ADN en un formato portátil llamado ARN. Y lo hace de manera increíblemente precisa. Lee una hebra del ADN, identifica los ingredientes necesarios, nucleótidos, y los ensambla en una nueva molécula de ARN que es complementaria al ADN original. El proceso comienza cuando la ARN polimerasa se adhiere a una región específica del ADN llamada promotor. Es como encontrar el capítulo exacto en el libro de recetas que quieres copiar. Una vez allí, la enzima abre la doble hélice del ADN, separando sus dos cadenas como si abriera una cremallera. A partir de ese momento, comienza el verdadero trabajo. Agrega uno por uno los nucleótidos complementarios, adenina, uracilo, citosina y guanina, para formar una cadena de ARN que es una copia fiel del mensaje genético. Ahora bien, el ARN que esta enzima produce no siempre tiene la misma función. Si transcribe un ARN mensajero, ARNM, está creando una nota que lleva las instrucciones necesarias para fabricar proteínas. Estas proteínas son las responsables de que tus músculos se muevan, de que tus órganos funcionen y hasta de que tu cabello crezca. Por otro lado, si produce un ARN ribosómico, ARNR, o un ARN de transferencia, ARNT, está contribuyendo directamente a la construcción de las fábricas donde se ensamblan las proteínas, conocidas como ribosomas. En este sentido, la ARN polimerasa es como un trabajador multitarea en una línea de producción. La diferencia entre los organismos también es fascinante. En las bacterias, por ejemplo, una sola ARN polimerasa se encarga de todo. Es como un empleado que limpia, cocina y hace entregas en un pequeño restaurante. Pero en los organismos más complejos, como los humanos, el trabajo se divide entre tres tipos de ARN polimerasas. Una de ellas, la ARN polimerasa Ugie, se especializa en transcribir el ARNM, que lleva las recetas para fabricar proteínas. Es como un chef especializado en platos gourmet, mientras que las otras polimerasas manejan tareas más específicas, como los ARN ribosómicos o de transferencia. Sin esta enzima, tu cuerpo simplemente no podría funcionar. Por ejemplo, cada vez que comes, las proteínas en tus alimentos deben descomponerse en aminoácidos, que luego serán ensamblados nuevamente en proteínas humanas mediante la ayuda del ARN. Este proceso comienza con la transcripción de las instrucciones correctas en el ADN, y sin la ARN polimerasa, estas instrucciones jamás llegarían a donde se necesitan. Piénsalo así. Sin la ARN polimerasa, sería como si un restaurante tuviera recetas increíbles, pero ningún medio para que el personal de cocina las leyera y las preparara. La ARN polimerasa es ese puente indispensable entre la información genética y la acción concreta que mantiene la vida,
¿Te imaginas qué sucedería si algo interrumpiera la función de esta enzima, deteniendo la producción de ARN? ¿Sabías que existe un cuaderno tan peligroso que debe guardarse en una caja de plomo para protegernos de su contenido, pero no por lo que dice, sino por la radiación que emite? Es uno de los cuadernos de trabajo de Marie Curie, la científica que cambió el mundo con sus investigaciones sobre la radiactividad y que, paradójicamente, terminó siendo una de sus principales víctimas. Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, este libro sigue siendo un testimonio literal del poder de la ciencia y sus riesgos. Marie Curie fue una mente brillante, una de esas personas que no solo avanzan el conocimiento, sino que lo revolucionan. Descubrió dos elementos radiactivos, el polonio y el radio, y por ello ganó 2 premios Nobel, uno en física y otro en química. Fue la primera persona en lograrlo, un hito que aún hoy resulta difícil de igualar. Pero como todo gran logro, tuvo un costo altísimo. Curie trabajaba constantemente con materiales radiactivos sin las protecciones que hoy consideraríamos básicas. No sabía que aquellos elementos, que parecían mágicos al emitir luces verdes y azules en la oscuridad, también eran letales. Su laboratorio, a las afueras de París, brillaba por las noches como un pequeño universo, pero esa belleza escondía un enemigo invisible: la radiación. Con el tiempo, esa exposición constante pasó factura. Marie murió en 1934 por anemia aplásica, una enfermedad rara que destruye las células de la médula ósea y que en su caso estuvo directamente relacionada con la radiación. Lo más impresionante es que la radiación había impregnado tanto su vida que incluso su cuerpo necesitó un ataúd especial de plomo cuando fue enterrada en el Panteón de París. Puedes imaginarlo. Hasta después de muerta, seguía siendo radiactiva. Sus cuadernos, como el resto de sus herramientas de trabajo, no son la excepción. Hoy se encuentran en los sótanos de la Biblioteca Nacional de Francia, sellados en cajas de plomo para evitar que su radiación dañe a quienes se acercan. Si un investigador desea consultarlos, no solo necesita trajes especiales, sino que debe firmar un descargo de responsabilidad. Es como si quisieras leer un libro que podría quemarte las manos si no llevas guantes adecuados. Lo irónico es que, mientras la mayoría de los libros antiguos se guardan cuidadosamente para protegerlos de los daños del tiempo y de las personas, estos documentos de los Curie se almacenan para proteger a los lectores. Y no es un caso único. El laboratorio donde trabajaron, utilizado hasta 1978, tuvo que ser abandonado y, años después, las autoridades francesas retiraron libros, instrumentos y demás objetos contaminados para destruirlos o almacenarlos en lugares seguros. Incluso el vecindario cercano al laboratorio sufrió los estragos de la radiación, con un incremento en los casos de cáncer que llevó décadas de investigaciones para que finalmente se tomaran medidas. En sus memorias, Curie recordaba con fascinación cómo las luces tenues que emanaban de sus muestras iluminaban las noches. Para ella, ese brillo era un símbolo de descubrimiento, un faro de esperanza científica. Hoy sabemos que esas luces eran un aviso de peligro, un recordatorio de que la curiosidad humana tiene un precio. Sus cuadernos son más que simples registros de datos. Son reliquias de un momento en que la ciencia y el riesgo se mezclaron de maneras que apenas comenzamos a entender. Es fascinante pensar que un simple libro pueda contener tanto poder y peligro, que un objeto tan cotidiano como un cuaderno pueda convertirse en un legado que debemos manejar con cuidado extremo. Pero la pregunta que queda es aún más inquietante. ¿Qué otros descubrimientos estamos haciendo hoy que, como la radiactividad en su tiempo, podrían ser al mismo tiempo nuestra mayor esperanza y nuestro mayor desafío? ¿Sabías que hay una criatura en el mundo capaz de regenerar sus extremidades, partes de su corazón e incluso fragmentos de su cerebro, como si tuviera superpoderes? No se trata de un personaje de ciencia ficción, sino del ajolote, un fascinante anfibio mexicano que parece salido de un cuento fantástico.
Mientras los humanos necesitamos cirugías complejas y años de investigación para apenas acercarnos a la regeneración celular, el ajolote lo hace de manera natural. Y lo mejor es que no solo se cura a sí mismo, sino que lo hace perfectamente, sin cicatrices. Imagina que pierdes un brazo y en lugar de enfrentar una vida de limitaciones, tu cuerpo simplemente decide que es hora de construir uno nuevo. Eso es exactamente lo que puede hacer el ajolote. Si pierde una pata, un trozo de cola o incluso parte de sus órganos internos, este pequeño anfibio pone en marcha un proceso asombroso. En cuestión de semanas, comienza a formar células especializadas que reconstruyen el tejido perdido como si fuera un arquitecto diseñando un edificio desde cero. Y no solo pega las partes como un parche mal hecho, las nuevas extremidades funcionan tan bien como las originales. Esta capacidad, conocida como regeneración, también se extiende a órganos vitales. Si un ajolote sufre daños en el corazón, su cuerpo no entra en pánico. En su lugar, activa un proceso que reemplaza las células dañadas por otras completamente nuevas. Incluso en el cerebro, donde la regeneración es casi inexistente en otros animales, el ajolote puede reparar áreas afectadas y volver a su vida normal. Es como si un ordenador dañara su disco duro y pudiera generar uno nuevo sin necesidad de ayuda externa. Para poner esto en perspectiva, los humanos somos muy limitados en comparación. Claro, podemos regenerar pequeñas partes de nuestro cuerpo, como la piel o las uñas, pero si perdemos un órgano o sufrimos daño cerebral severo, las consecuencias suelen ser permanentes. El ajolote, por otro lado, nos hace parecer criaturas rudimentarias con su capacidad casi ilimitada de autorrepararse. Pero, ¿cómo lo hace? Los científicos han descubierto que su secreto está en las células madre, esas pequeñas fábricas biológicas que pueden transformarse en cualquier tipo de tejido. Mientras que en los humanos estas células son más restringidas, el ajolote tiene un sistema que las mantiene activas y listas para actuar en caso de emergencia. Además, su cuerpo tiene una forma única de manejar la inflamación y las infecciones, lo que permite que la regeneración ocurra sin interrupciones. Este superpoder biológico ha puesto al ajolote en el centro de investigaciones médicas. ¿Te imaginas lo que podríamos lograr si lográramos imitar su capacidad de regeneración? Sería un avance revolucionario para la medicina regenerativa, permitiendo que los humanos recuperemos extremidades, órganos o incluso partes del cerebro después de lesiones graves. Sin embargo, mientras trabajamos en descifrar sus secretos, los ajolotes enfrentan una amenaza grave. Están en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de su hábitat en los canales de Xochimilco, en Ciudad de México. Es irónico que una criatura con la capacidad de regenerarse de maneras tan increíbles dependa de nosotros para sobrevivir. ¿Seremos capaces de aprender de ellos y al mismo tiempo protegerlos de desaparecer? Y lo más importante, ¿podría el ajolote con su asombroso poder ser la clave para que los humanos logremos superar nuestras propias limitaciones biológicas? ¿Sabías que los tiburones martillo tienen una habilidad tan especial que podrían considerarse los detectives submarinos del océano? Su cabeza, con esa forma tan peculiar que parece un martillo aplastado, no solo es un rasgo llamativo, sino también una herramienta de caza increíblemente efectiva. Estos tiburones no solo nadan en busca de comida, detectan a sus presas, incluso si están perfectamente escondidas bajo la arena, usando un superpoder natural, la detección de campos eléctricos. Sí, como si fueran el radar viviente más avanzado del mar. Para entender esta habilidad única, primero hay que hablar de su cabeza. Esa estructura en forma de T no es solo para impresionar a otros tiburones o parecer temibles en las películas. Está llena de sensores llamados ampollas de Lorenzini. ¿Y qué hacen estos sensores? Detectan los débiles campos eléctricos que producen los seres vivos, incluso cuando están enterrados bajo la arena o detrás de obstáculos. Imagina un metal detector en la playa, pero mucho más sofisticado y natural. Para el tiburón martillo, no hay escondite que valga. Si una raya o un pez intenta camuflarse en el fondo marino, este cazador lo encontrará con precisión quirúrgica.
La forma de su cabeza también les da una ventaja aerodinámica en el agua. Como si fueran aviones bajo el océano, su diseño les permite girar, maniobrar y rastrear presas con una agilidad impresionante. Además, sus ojos, colocados en los extremos del martillo, les brindan una vista panorámica casi de 360 grados. Es como si tuvieran cámaras de seguridad siempre activas, monitoreando cada movimiento a su alrededor. Ponte en el lugar de un pez tratando de escapar de un tiburón martillo. Mientras intentas esconderte bajo la arena pensando que estás a salvo, el tiburón usa su cabeza para rastrear el área como un escáner de rayos X. Luego, con un movimiento rápido y preciso, desentierra a su presa y la devora. Es un espectáculo de habilidad y eficacia. Comparado con otros depredadores del océano, el tiburón martillo es como un espía con gadgets incorporados, mientras que otros tiburones son cazadores más tradicionales. Pero no creas que todo esto significa que el tiburón martillo sea un animal agresivo hacia los humanos. De hecho, suelen ser bastante tímidos y prefieren mantenerse lejos de nosotros. Su dieta se compone principalmente de peces, rayas y crustáceos, y su sofisticada forma de cazar es una demostración más de cómo la evolución les ha dado herramientas perfectas para sobrevivir en el océano. Lo más fascinante es que esta habilidad de detección de campos eléctricos no es exclusiva del tiburón martillo, pero su forma de cabeza amplifica la sensibilidad a un nivel que otros tiburones no pueden igualar. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si los humanos pudiéramos desarrollar tecnología inspirada en ellos? Podríamos diseñar dispositivos capaces de ver lo invisible, rastrear señales eléctricas con esa precisión o mejorar nuestra comprensión del mundo submarino. Mientras tanto, los tiburones martillo continúan patrullando los océanos como los verdaderos cazadores sigilosos que son, demostrando que incluso en las profundidades más misteriosas, siempre hay espacio para la innovación natural. ¿No te parece asombroso que la evolución haya creado un animal tan único? Y por cierto, si estos tiburones son tan inteligentes y adaptables, ¿qué otros secretos podrían esconder bajo esas aguas profundas y enigmáticas? ¿Sabías que los cerdos tienen una memoria tan impresionante que pueden recordar experiencias y lugares por años, rivalizando incluso con los elefantes? Aunque a menudo los asociamos con barro y gruñidos, estos animales esconden una mente sorprendentemente aguda, capaz de almacenar recuerdos detallados que los convierten en verdaderos expertos en no olvidar. Y no solo eso, su capacidad de recordar puede ser clave para su supervivencia y bienestar. Imagina por un momento a un cerdo en una granja. Si alguna vez ha encontrado un rincón perfecto donde se esconden las mejores bellotas o un sitio seguro para relajarse lejos de sus compañeros ruidosos, puede regresar a ese lugar incluso después de mucho tiempo. Es como si tuviera un mapa mental integrado. Para ponerlo en perspectiva, piensa en los elefantes, famosos por su memoria, que pueden recordar rutas hacia pozos de agua después de décadas. Los cerdos no se quedan atrás. Su memoria espacial les permite localizar comida, refugio y hasta a sus amigos con una precisión que muchos humanos envidiarían, especialmente aquellos que siempre pierden sus llaves. Los cerdos también son capaces de asociar experiencias con emociones, lo que hace que aprendan rápidamente de su entorno. Por ejemplo, si un cerdo tiene una experiencia positiva en un lugar específico, como encontrar comida deliciosa o recibir caricias, lo recordará y buscará regresar allí. Pero si algo negativo sucede, como un encuentro desagradable con un depredador o un evento estresante, evitará ese lugar en el futuro. Es como si tuvieran una lista mental de los mejores y peores lugares para visitar. Para entender mejor esta habilidad, imaginemos una situación cotidiana. Supongamos que escondes una manzana en un rincón del patio para ver si tu cerdo favorito puede encontrarla. No solo la encontrará rápidamente gracias a su excelente sentido del olfato, sino que si decides repetir la prueba semanas después, recordará exactamente dónde la escondiste.
Es similar a cómo nosotros recordamos el restaurante donde probamos nuestro platillo favorito o la tienda que tiene las mejores ofertas. Además, los cerdos también recuerdan a otros animales y personas. Si alguien los trata con cariño, pueden reconocerlos incluso después de largos periodos de ausencia. Por otro lado, si un cerdo experimenta un trato negativo, será cauteloso con esa persona o situación en el futuro. Es como si dijeran, "Te tengo fichado". Este nivel de reconocimiento emocional los hace animales muy sensibles y sociales, capaces de formar vínculos profundos con otros cerdos y con los humanos. Pero la memoria de los cerdos no es solo una curiosidad, también tiene implicaciones importantes para su cuidado y bienestar. Conocer su capacidad de recordar experiencias buenas y malas nos invita a reflexionar sobre cómo los tratamos y a brindarles un ambiente positivo que enriquezca su vida. Si los cerdos son capaces de registrar detalles con tanta precisión, ¿no deberíamos esforzarnos más en que esos recuerdos sean felices? Así que la próxima vez que veas un cerdo, recuerda que detrás de esos ojos curiosos hay una mente trabajando activamente, registrando todo lo que pasa a su alrededor. Y, si ellos son capaces de recordar tanto, ¿qué más podríamos aprender de estos fascinantes animales? ¿Podría su increíble memoria cambiar la forma en que entendemos la inteligencia en el reino animal? ¿Sabías que el jabirú, también conocido como tuyuyú, es la cigüeña más grande de América y puede llegar a medir 1.5 metros de altura? Este majestuoso ave no solo destaca por su tamaño imponente, sino también por su elegante presencia en los humedales y ríos de América Latina. Con su plumaje blanco puro, su cuello negro y rojo como una bufanda natural y un pico que parece haber sido diseñado para dominar los cielos, el jabirú es un verdadero gigante entre las aves. Para imaginar su tamaño, piensa en un humano promedio. Un jabirú parado podría mirarte directamente a los ojos, y si estira sus alas, su envergadura podría superar los 2.5 metros, ocupando más espacio que una puerta abierta de par en par. No es de extrañar que esta cigüeña sea una de las aves más impresionantes de los humedales tropicales. De hecho, en países como Brasil, es casi una leyenda viviente, asociada con la vitalidad de los ríos y pantanos donde habita. El jabirú tiene una dieta digna de un depredador oportunista. Su menú incluye peces, pequeños reptiles, anfibios e incluso algún que otro crustáceo despistado. Este ave utiliza su largo pico para pescar y cazar con una precisión que muchos pescadores envidiarían. Por ejemplo, imagina que es un caluroso día en el pantanal brasileño. El jabirú camina lentamente por el agua, buscando movimientos bajo la superficie. De repente, con un movimiento rápido y calculado, atrapa un pez que estaba tratando de escapar. Es un espectáculo digno de ver y una muestra de cómo este ave domina su entorno. Pero, ¿qué hace al jabirú tan especial entre las cigüeñas? Además de su tamaño, su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats lo convierte en un símbolo de resiliencia. Prefiere áreas húmedas, como ríos, lagos y estuarios, pero también puede sobrevivir en épocas de sequía al aprovechar pequeños charcos y buscar alimento en lugares donde otras aves no podrían. Es como si el jabirú fuera un explorador que siempre encuentra una forma de prosperar, incluso en condiciones adversas. Otro aspecto fascinante del jabirú es su vida social. Estas aves suelen ser solitarias, pero cuando llega la temporada de anidación, trabajan en equipo con su pareja para construir enormes nidos en lo alto de los árboles. Los nidos pueden medir más de 1 metro de diámetro y son auténticos refugios familiares donde crían a sus polluelos. Los jabirúes son padres dedicados, turnándose para incubar los huevos y alimentar a las crías. Es como si llevaran una vida de familia ejemplar en las alturas. Sin embargo, el jabirú no solo es un símbolo de belleza natural, sino también de la importancia de conservar los ecosistemas.
Al ser un indicador de la salud de los humedales, su presencia nos dice que el ambiente está en equilibrio. Lamentablemente, la destrucción de hábitats y la contaminación amenazan a esta increíble especie. Protegerlos significa garantizar que estas impresionantes aves sigan reinando en los cielos de América Latina. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Qué sentirías al cruzarte con un jabirú en su hábitat natural? Verlo en acción, majestuoso y sereno, es un recordatorio de la riqueza y diversidad del mundo que nos rodea. Y si este ave puede adaptarse, cazar y cuidar de su familia con tanta maestría, ¿qué nos enseña sobre nuestra relación con la naturaleza? ¿Estamos dispuestos a proteger los espacios que necesita para seguir siendo el gigante de los humedales? ¿Sabías que hace 12.000 años los humanos no solo compartían su vida con los ancestros de los perros modernos, sino también su comida, como el salmón? Un reciente hallazgo en Alaska está arrojando luz sobre una de las relaciones más antiguas y simbólicas de la humanidad: la amistad entre humanos y caninos. Aunque hoy en día no es raro ver a perros disfrutando un bocadillo que les ofrece su dueño, esta costumbre tiene raíces mucho más profundas y sorprendentes de lo que podríamos imaginar. Todo comenzó con el descubrimiento de restos arqueológicos en dos sitios clave del interior de Alaska, Swan Point y Hollenbeck Hill. En 2018, los investigadores encontraron en Swan Point una tibia de un canino que vivió al final de la Edad de Hielo, hace aproximadamente 12.000 años. Más recientemente, en 2023, en Hollenbeck Hill, se halló una mandíbula de otro canino, datada en unos 8.100 años de antigüedad. Aunque estos huesos ya eran de por sí fascinantes, el verdadero misterio radicaba en lo que revelaron los análisis. Los animales habían consumido salmón de manera regular. ¿Por qué esto es tan asombroso? Porque los grandes caninos salvajes de aquella época, como lobos o coyotes, normalmente no se alimentaban de presas acuáticas. El salmón, un recurso valioso y difícil de obtener en el riguroso entorno subártico, no habría sido parte de su dieta natural. Según los investigadores, la única explicación posible es que los humanos compartieran este preciado alimento con ellos. Imagina un grupo de cazadores-recolectores preparando el pescado junto a una fogata, mientras sus fieles compañeros de cuatro patas esperan pacientemente su ración. Un reflejo del vínculo que todavía vemos en nuestras casas, hoy cuando nuestros perros nos miran con ojos suplicantes al cocinar. Sin embargo, esto plantea una pregunta intrigante. ¿Eran estos animales perros completamente domesticados o lobos en proceso de domesticación? Según François Lanoé, líder del equipo de investigación, en términos de comportamiento parecían perros, pues dependían de los humanos para obtener comida. Sin embargo, desde un punto de vista genético, no están relacionados con ninguna población conocida de perros modernos. Esto los coloca en un fascinante punto intermedio. No eran lobos salvajes, pero tampoco eran los perros que conocemos actualmente. Esta relación no se limitaba a la alimentación. En un mundo marcado por desafíos climáticos y ecológicos, como el frío extremo de la última glaciación, compartir recursos era clave para la supervivencia. Los caninos probablemente ayudaban a los humanos a cazar, transportar cargas o incluso proteger los campamentos. A cambio, recibían comida y refugio. Es una dinámica que podríamos comparar con el rol de los perros de trineo en la actualidad, que aún colaboran estrechamente con sus dueños en entornos hostiles. El estudio arqueológico, realizado en colaboración con comunidades indígenas de Alaska, también resalta el significado cultural de esta relación. Evelyn Combs, miembro de la comunidad Hilly Lake, comentó cómo este hallazgo conecta las experiencias del pasado con las del presente. Es asombroso pensar que esa relación, esa conexión y amor por los perros ya existía hace miles de años. Reflexionó. Y es cierto, desde los primeros humanos que compartieron salmón con sus compañeros caninos, hasta las familias modernas que consideran a sus perros parte integral de su vida, esta relación ha sido un testimonio de cooperación y lealtad entre especies.
Más allá de responder preguntas sobre cuándo y cómo comenzó la domesticación, este descubrimiento abre nuevas puertas al entendimiento de cómo los humanos y sus compañeros caninos enfrentaron juntos los retos de un mundo inhóspito. ¿Cómo habrán cruzado los primeros humanos a América con estos animales? ¿Qué papel jugaron en la adaptación al subártico? Y, sobre todo, cómo una relación basada inicialmente en la necesidad mutua se transformó en el vínculo emocional que conocemos hoy. Así que la próxima vez que compartas un trozo de comida con tu perro, piensa en esos antiguos humanos y sus compañeros peludos sentados junto a un río helado, comiendo salmón. ¿No es increíble cómo una conexión forjada hace 12.000 años sigue marcando nuestras vidas de una manera tan significativa? ¿Sabías que los castores son auténticos ingenieros de la naturaleza, capaces de construir represas que transforman paisajes enteros y benefician a muchas otras especies? Estos pequeños roedores, con sus dientes incisivos siempre en crecimiento y su habilidad para trabajar en equipo, no solo buscan un lugar cómodo para vivir, sino que crean ecosistemas completos con un impacto positivo para la biodiversidad. Imagínate un tranquilo arroyo serpenteando por un bosque. De repente, llegan los castores, inspeccionan el terreno y deciden que ese es el lugar perfecto para construir su hogar. Con troncos, ramas, barro y hasta piedras, comienzan a levantar una represa que bloquea el flujo del agua, formando un estanque. Para ellos, esto no es solo una casa, es una fortaleza que los protege de depredadores como lobos y osos, y un lugar donde almacenar alimentos para el invierno. Es como si decidieran construir un castillo medieval, pero en versión acuática. Lo interesante es que, aunque los castores construyen estas represas pensando en su seguridad y comodidad, los beneficios de sus obras van mucho más allá. El estanque que crean se convierte en un refugio para ranas, peces y aves acuáticas que dependen de zonas húmedas para sobrevivir. Es como si los castores organizaran un vecindario ecológico donde todos son bienvenidos. Por ejemplo, los patos encuentran un lugar seguro para anidar, las garzas disfrutan de áreas ideales para pescar y los insectos acuáticos prosperan, atrayendo a más depredadores y creando un ecosistema vibrante. Además, estas represas tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Ayudan a reducir la erosión del suelo al ralentizar el flujo del agua, permiten que los sedimentos se depositen y mejoran la calidad del agua al filtrar contaminantes. Incluso actúan como pequeñas reservas de agua durante períodos de sequía, asegurando que el entorno se mantenga húmedo y habitable. Es como si los castores fueran los administradores de un sistema de riego natural que beneficia a todo el bosque. Por supuesto, no todo es perfecto. Algunas personas consideran que las represas de los castores pueden ser problemáticas, especialmente si inundan terrenos agrícolas o áreas cercanas a viviendas humanas. Sin embargo, en muchos casos, se han desarrollado soluciones ingeniosas para convivir con estas pequeñas máquinas de construcción. En lugar de destruir sus represas, algunos proyectos instalan dispositivos de control de agua que regulan el nivel del estanque sin afectar el hábitat de los castores ni de las otras especies que dependen de él. Una de las cosas más fascinantes de los castores es su capacidad de trabajo en equipo. Construir una represa no es tarea fácil, pero estos animales colaboran de manera eficiente, cortando ramas con sus afilados dientes y transportándolas al sitio de construcción con una determinación admirable. Es como si cada castor tuviera su rol asignado en un proyecto arquitectónico cuidadosamente planificado. Si los humanos mostráramos la misma coordinación para resolver problemas ambientales, ¿quién sabe qué podríamos lograr? Así que la próxima vez que veas un estanque en el bosque, tal vez fue obra de estos roedores talentosos. ¿No es asombroso cómo unos pequeños arquitectos naturales pueden tener un impacto tan grande en su entorno? Y ahora que lo sabes, ¿qué otras maravillas podrían estar ocurriendo bajo la superficie de un hábitat creado por castores? ¿Sabías que las luciérnagas pueden producir luz sin generar calor,
creando uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza? Estas pequeñas criaturas son verdaderos artistas de la bioluminiscencia, una habilidad que les permite iluminarse en la oscuridad con una eficiencia que deja a nuestras bombillas más modernas en vergüenza. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una linterna. Al encenderla, la mayor parte de la energía que consume se pierde en forma de calor y solo una fracción se convierte en luz. En contraste, las luciérnagas utilizan menos del 2% de su energía como calor, lo que significa que casi toda se transforma en luz pura. Es como si estas pequeñas criaturas fueran las inventoras de la tecnología LED millones de años antes que nosotros. Pero ¿cómo logran este truco brillante? Todo ocurre en su abdomen, donde un compuesto llamado luciferina se combina con oxígeno y una enzima llamada luciferasa. Este proceso químico produce luz en tonos verdes, amarillos o incluso rojizos, dependiendo de la especie. Y lo mejor es que esta reacción no emite calor, lo que la convierte en una luz fría. Imagina sostener una bombilla en tu mano sin quemarte. Eso es lo que hacen las luciérnagas con su propio cuerpo. ¿Y para qué usan esta habilidad? Principalmente para comunicarse. Durante las cálidas noches de verano, los machos emiten destellos en patrones específicos para atraer a las hembras. Cada especie tiene su propio código luminoso, como si fueran mensajes en clave Morse voladores. Las hembras, desde el suelo o en ramas cercanas, responden si encuentran interesante al pretendiente. Es un verdadero espectáculo de amor en el aire, una danza de luces que rivaliza con los mejores fuegos artificiales. Sin embargo, la bioluminiscencia no solo sirve para el romance, también es una herramienta de defensa. Algunos depredadores evitan comer luciérnagas porque su luz les advierte que son desagradables al gusto o incluso tóxicas. Es como si llevaran un letrero luminoso diciendo, «No soy un bocadillo sabroso». Este tipo de advertencia visual, conocido como aposematismo, les da una ventaja evolutiva significativa. La bioluminiscencia de las luciérnagas también ha inspirado avances en la ciencia y la tecnología. Los investigadores han estudiado estos insectos para desarrollar luces más eficientes e incluso técnicas para detectar células cancerosas. En cierto modo, las luciérnagas no solo iluminan la naturaleza, sino también el camino de la innovación humana. Desafortunadamente, estas pequeñas maravillas enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat, la contaminación lumínica y el uso de pesticidas. La luz artificial, por ejemplo, interfiere con su comunicación y reproducción, apagando poco a poco su espectáculo nocturno. Es un recordatorio de que incluso los fenómenos más mágicos de la naturaleza dependen de nuestra capacidad para protegerlos. Así que, la próxima vez que veas una luciérnaga iluminar la noche, detente a apreciar el milagro que estás presenciando. ¿No te parece increíble que algo tan pequeño y efímero pueda crear tanta belleza? Y ahora que conoces el secreto de su luz, ¿te imaginas qué otras maravillas luminosas podría estar ocultando el mundo natural? ¿Sabías que la palabra robot proviene del checo y originalmente significa trabajo forzado? Aunque hoy en día la asociamos con máquinas futuristas y tecnología avanzada, su origen es mucho más humilde y está ligado a la explotación laboral y a una crítica social. De hecho, esta palabra apareció por primera vez en una obra de teatro que imaginaba un mundo donde las máquinas reemplazaban a los humanos en sus tareas más tediosas. ¿Te suena familiar? La historia comienza en 1920, cuando el escritor checo Karel Čapek presentó su obra RUR, Rossum's Universal Robots. En ella, los robots eran seres artificiales creados para realizar trabajos pesados y liberar a los humanos de estas tareas. Pero aquí está el giro. Estos robots no eran de metal ni tenían circuitos, como los imaginamos ahora. Eran más bien humanoides orgánicos, una especie de híbridos creados en laboratorios. En la obra, los robots eventualmente se rebelan contra sus creadores.
una narrativa que se ha convertido en un tema recurrente en la ciencia ficción. La palabra robot viene del término checo, robota, que significa servidumbre o trabajo forzado. En aquella época, la palabra evocaba imágenes de campesinos y obreros explotados, obligados a trabajar bajo condiciones durísimas. Čapek usó esta palabra para destacar la deshumanización del trabajo industrial en una sociedad cada vez más mecanizada. Si lo piensas, es un término cargado de significado social y no solo un nombre elegante para máquinas inteligentes. Desde entonces, los robots han evolucionado mucho, al menos en nuestra imaginación. En lugar de ser representaciones de trabajo forzado, hoy los vemos como ayudantes amigables, como los robots aspiradora, o incluso como compañeros futuristas con inteligencia artificial. Sin embargo, la esencia del término no ha cambiado tanto. ¿No es cierto que seguimos diseñando robots para hacer las tareas que no queremos o no podemos realizar nosotros mismos? Piensa en un brazo robótico ensamblando autos en una fábrica. Es el equivalente moderno de esos robots ficticios diseñados para trabajar sin descanso. El impacto cultural de la palabra robot ha sido impresionante. Desde Star Wars y sus icónicos droides hasta los temibles Terminators, los robots han conquistado la ciencia ficción, convirtiéndose en símbolos tanto de esperanza como de advertencia. Pero lo curioso es que, aunque asociamos robot con tecnología avanzada, sus raíces están profundamente conectadas con algo muy humano: la lucha por mejorar nuestras condiciones de vida, aunque sea a través de la creación de ayudantes mecánicos. Hoy en día, los robots ya no solo existen en obras de teatro o películas. Están presentes en nuestras vidas. Ayudan en hospitales, exploran otros planetas y hasta preparan café. Pero la pregunta que planteó Čapek hace más de 100 años sigue siendo relevante. ¿Qué sucede cuando dependemos demasiado de ellos? ¿Podrían las máquinas superar a sus creadores no solo en fuerza, sino también en inteligencia? Así que, la próxima vez que veas un robot, recuerda que su nombre tiene una historia llena de significado y reflexión. Y ahora que sabes esto, ¿no te da curiosidad pensar cómo la visión original de trabajo forzado podría influir en el futuro de nuestra relación con las máquinas? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.